Hola a todos. Hoy es martes, 2 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, John Helmer. Bienvenido, Mike. Gracias por invitarme. Encantado de volver. John, déjame empezar por lo que pasó ayer. Los israelíes querían atacar Dahia, en la parte sur de Beirut, y fue una especie de anuncio por parte de Israel. Dijeron que la gente tenía que evacuar sus casas, que toda la ciudad debía ser evacuada. Luego llegó un mensaje iraní. Dijeron que ya no hay conversaciones, ni directas ni indirectas, ni ningún tipo de comunicación entre Irán y Estados Unidos. Anunciaron que, si Israel ataca Dahia, ellos golpearán la parte norte de Israel, y que esa zona del norte también debe ser evacuada. Por eso, según informó Axios, parece que hubo una llamada telefónica entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. ¿Cómo entiendes tú la situación en Asia Occidental? Situation in the West Asia? Bueno, pongamos esto en un contexto más amplio, en el contexto de las elecciones estadounidenses, y luego pasamos al de las elecciones rusas. Así todo el mundo entenderá que lo primero que hacen los presidentes, y Trump y Putin están haciendo lo mismo que hacen todos los presidentes en época electoral, es intentar ganar las próximas elecciones. Y el problema de Trump, como se puede ver, no son los israelíes ni los iraníes, son los votantes estadounidenses. No consigue hacer nada que cambie su nivel básico de desaprobación. Desde la última vez que hablamos, ha habido una ligera mejora de aproximadamente 1 punto porcentual en su nivel de aprobación, lo que significa que la diferencia es un poco menor. Pero la diferencia entre la desaprobación y la aprobación de Trump en temas como la inflación o la guerra en Irán sigue siendo la misma de la que hablábamos la semana pasada. En otras palabras, nada de lo que hace Trump logra tranquilizar a los votantes estadounidenses. Eso significa que tiene que intentar hacer dos cosas al mismo tiempo. Y la llamada telefónica, supuestamente filtrada por Israel, Axios es un altavoz israelí, con Barak Ravid, el periodista de Axios, y su compañero de apellido italiano, en realidad está hablando en nombre de Netanyahu. Así que, cuando Axios publica en su portada digital la noticia de una llamada telefónica llena de insultos entre Trump y Netanyahu, eso quiere decir que los israelíes quieren mostrar dos cosas. También significa que el grupo judío Chabad, que respalda todo lo que hace Netanyahu dentro de la Casa Blanca, quiere dejarlo claro. Quieren dejar claro que con palabrotas Trump puede controlar a Netanyahu, que Trump llama a Netanyahu y le dice, censurando la palabra por los niños que nos escuchan, deja de atacar Beirut. Pero eso no significa dejar de invadir ni de seguir con la expansión israelí hasta y un poco más allá del río Litani. No significa eso. Tampoco significa dejar de atacar el castillo de Beaufort. Eso ya lo hicieron. No significa dejar de atacar Nabatie. No significa nada de eso. No significa dejar de luchar. Significa que Trump quiere que sus votantes en Estados Unidos le vean como alguien que intenta controlar a Israel y que de hecho controla a Netanyahu gritándole y soltándole palabrotas. Eso es política electoral en Estados Unidos. No es un problema fundamental, ni siquiera un cambio táctico, ni un cambio operativo en la política estadounidense. Lo que sí significa es que Trump es quien está desesperado por mantener a su base del MAGA, por mantener a la base republicana, a los votantes de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Eso es lo que significa. ¿Quiere decir que Irán tiene que responder golpe por golpe a todo lo que haga Estados Unidos? Sí, porque las capacidades militares iraníes deben demostrarse para causarle a Trump una combinación de incertidumbre y daño que afecte a los votantes estadounidenses. Así que estas guerras ahora, y llegaremos a la guerra rusa en Ucrania y en Europa, son guerras que se están librando en los campos de batalla electorales de Estados Unidos. Así es como yo lo veo. Sí, pero John, ¿tú crees que... Vamos a suponer que sabemos que se acercan las elecciones de mitad de mandato.
¿Cómo ves el comportamiento de la administración Trump? ¿Van a cambiar después de esas elecciones? ¿Dependerá de lo que ocurra durante la votación? ¿O, pase lo que pase en las elecciones de mitad de mandato, volverá él al mismo tipo de comportamiento que hemos estado viendo desde el inicio de la guerra, de esta segunda fase de la guerra contra Irán? La respuesta corta es sí, pero no se trata solo de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y eso quiero subrayarlo. Acabo de hacer una entrevista con Sahar Daju para el Tehran Times, y perdonadme si me repito para quienes ya la hayan leído. Antes de las elecciones del 3 de noviembre, hay algo muy importante en el calendario presidencial estadounidense: la revisión presupuestaria de otoño. Es decir, entre septiembre y noviembre, la Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos, donde yo trabajé como funcionario durante 4 años en la administración Carter, decide cuál será el presupuesto del año siguiente, a quién irá destinado el dinero. Es un momento muy conflictivo y complicado, con tensiones intensas entre la Casa Blanca, las agencias, la Oficina de Presupuesto y el Congreso. Digamos que los grupos de presión, por llamarlos de alguna manera, están peleando por conseguir más fondos y oponiéndose a los recortes en sus presupuestos para el año siguiente. Eso significa que las operaciones militares tienen que mostrarse como exitosas. Las operaciones que no lo son, ven cómo se les recorta el presupuesto. Y esos recortes suponen un daño político para los responsables de esas agencias. Hablamos del general Kane y del Estado Mayor Conjunto, de John Ratcliffe en la CIA, del almirante Cooper al mando del Comando Central. En otras palabras, las operaciones militares deben intensificarse o deben parecer que cumplen los objetivos de guerra. Si no, antes de que los votantes voten, lo hace el proceso presupuestario. Y eso depende de una combinación entre la administración y los comités del Congreso que autorizan y asignan los fondos. Así que Trump tiene que parecer eficaz. Trump must appear to be effective. And under him, and he has poor line control. Y bajo su mando, y tiene un control deficiente de la situación, la presidencia de Rusia tiene un control mucho más firme sobre cada una de esas operaciones de guerra, operaciones encubiertas, los que odian a Irán, los que ejecutan genocidios. Trump tiene un control más débil sobre ellos. Tu pregunta era si vamos a volver a una situación como la que vivimos en la guerra de junio del año pasado y ahora en la guerra actual. La respuesta inevitablemente es sí, porque no hay una dirección presidencial que diga no queremos estar en guerra con Irán, no queremos estar en guerra con Rusia. No, lo que tenemos es a un presidente que intenta recuperar votos y protegerse de una derrota en el Congreso en noviembre, y que al mismo tiempo intenta luchar y parecer un pacificador. Así que tenemos lo que algunos podrían llamar confusión. Otros directamente lo llamarían caos. No, no es eso. Es una combinación de política presupuestaria y política electoral, puesta en el contexto de Estados Unidos. Pero estamos viendo lo mismo en Rusia, y lo vemos también en todas partes. Podríamos llamarlo una ley de hierro de la política. Y perdón, eso significa que la respuesta a tu pregunta es que Estados Unidos todavía no se ha visto disuadido por la forma en que Irán está contraatacando. Aún no se ha visto disuadido por el cierre de Hormuz ni por el efecto que tiene el control del estrecho de Hormuz por parte de la Guardia Revolucionaria iraní sobre toda la economía global. Está respondiendo a la presión política. Si se elimina esa presión, volveremos a las mismas políticas fundamentales de fondo. Guerra permanente contra Irán, guerra permanente contra Rusia, guerra permanente contra China, Cuba, Venezuela y los demás. John, has mencionado a Rusia. ¿Cómo relacionas la situación en Rusia con lo que está ocurriendo en Estados Unidos? También hablaste de las elecciones presidenciales. ¿Quieres decir? Bueno, está directamente relacionado porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene un negociador directo con la administración Trump.
Se llama Kirill Dmitriev. Y sin darle más vueltas al asunto, aunque no es un tema muerto, pero sí uno que se repite demasiado, lo que quiero decir es que hay una conexión directa entre Trump y Putin a través de Dmitriev. Y ellos insisten, Putin también, que, y esto me lo han confirmado mis fuentes durante toda la semana, todavía existe un acuerdo entre Putin y Trump a través de Dmitriev, mediante sobornos, tengo que añadir, que busca acortar la guerra. ¿De acuerdo? That will shorten the war. Okay? President Putin goes to election on September 25. El presidente Putin se enfrenta a unas elecciones el 25 de septiembre. No son elecciones presidenciales, sino parlamentarias, algo parecido a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. La recesión económica en Rusia ha reducido de forma considerable la tasa de aprobación estable que tenía el presidente Putin. Eso ha generado una creciente preocupación de que el partido gobernante, Rusia Unida, pierda su mayoría y que la oposición, formada por los comunistas, partidos más pequeños y el Partido Liberal Democrático de Rusia, el LDPR, logre entre todos una mayoría importante. No necesariamente una mayoría absoluta, pero sí una victoria incómoda. Para evitar eso, y todo el equipo del Kremlin del presidente Putin está dedicado precisamente a eso, para evitar ese resultado, hará falta una combinación importante de fraude electoral, manipulación de votos, al menos de un 5%, que era lo habitual durante la administración de Yeltsin, y quizá en algunos lugares hasta de un 10%. Sobre todo para eliminar el voto comunista o el voto de protesta, que puede pasar de las circunscripciones individuales al voto proporcional por partidos. Para lograrlo, el presidente y el Kremlin tienen que prometer una guerra corta. Y en los últimos días hemos visto varias declaraciones del presidente que muestran que confía en poder terminar la guerra rápidamente en el campo de batalla de Ucrania. Y eso se refleja en los tweets constantes de Dmitriev, que básicamente no encuentra ningún fallo en nada de lo que hace Trump, con el objetivo de animarle a permitir que Rusia escale el conflicto en el campo de batalla ucraniano. Y eso también lo hemos visto. Hemos visto una combinación de una escalada de drones ucranianos con un éxito significativo. No vamos a adornarlo ni a exagerar, pero tampoco a negarlo. Un éxito muy importante en la estrategia de drones de Ucrania. Una escalada destinada a reducir la capacidad de las refinerías en Rusia, a frenar los envíos de petróleo desde sus puertos, a golpear a la flota rusa mientras se mueve por alta mar. Esta guerra con drones, incluso con drones que han llegado a las costas de Grecia, en el Mar Jónico, ha sido cada vez más efectiva, no solo desde el punto de vista ucraniano, sino también desde el punto de vista ruso. Todo esto daña los votos y la confianza. ¿Qué se puede hacer? Por un lado, tenemos al presidente Putin prometiendo que lo va a terminar pronto. Por otro, el Estado Mayor recibe autorización para lanzar ataques, entre ellos el ataque de Ereshnik en Balitske, del que hablamos la última vez. Fue un fracaso. Como arma especial, fracasó en causar daños importantes en los búnkeres subterráneos. Luego surge el debate público. ¿Ha cambiado Rusia su política? Y así es como llego a tu pregunta. Lo que vimos después del ataque en Starovelsk contra una residencia de estudiantes, 21 muertos y más de 40 heridos, fue una reacción inmediata del Kremlin. Debemos demostrar que tenemos la capacidad de poner fin a la guerra, no limitarnos a responder golpe por golpe. Acábalo. Bien, como he dicho, mis fuentes me dicen que Putin está prometiendo a su equipo y también insinuando públicamente que puede hacerlo en un plazo de 3 meses, que la guerra habrá terminado para el día de las elecciones. Eso sería el 25 de septiembre. Bien, al mismo tiempo, el Estado Mayor tiene todos los planes operativos, pero Putin no ha permitido que se escale. Entonces, ¿por qué tienen una discusión en público? El ministro de Exteriores Lavrov y el Estado Mayor, a través del presidente del Comité de Defensa en la Duma,
un general retirado llamado Andrei Kartapolov, dicen que la nueva estrategia será sistémica y coherente. Sistémica se entendió como una referencia a la decapitación del régimen. Systemic was understood to mean regime decapitation. Finally, Putin is saying, hit the command Finalmente, control. Putin está diciendo, golpead los mandos y los centros de control, igual que han intentado hacer los ucranianos, con cierto éxito, matando a miembros del Estado Mayor por un lado y atacando la residencia de Putin en Valdai por otro. Después de eso, Lavrov y el Estado Mayor anuncian un ataque sistemático y constante. Putin autoriza a sus dos portavoces, Dmitry Peskov y Yuri Ushakov, a negarlo. Peskov dice, bueno, sistemático y constante no significa regular. Y además, estamos deseando reanudar las negociaciones con Stephen Bitkov y Jared Kushner. Esa es la línea de Dmitriev, la línea del «me encanta Estados Unidos». Y eso lo repiten tanto Ushakov como Peskov. Y Ushakov va aún más lejos. Básicamente dice que nadie ha sido autorizado y que no ha salido ningún mensaje de Rusia, del Kremlin, hacia Trump. No message has gone from Russia, from Kremlin to Trump. Well, what on earth did that mean since Bueno, ¿qué demonios significaba eso? Si Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, había dicho, estoy autorizado, y se lo dijo al secretario de Estado Rubio, estoy autorizado por el presidente de Rusia para decirle que ahora estamos pasando a una fase sistémica y constante. Luego empiezan a pelearse entre ellos en público. ¿Qué pasa después? Pues ya lo hemos visto. En las últimas horas han visto los informes oficiales del Ministerio de Defensa ruso, acompañados de todos los detalles de los blogueros militares, que confirman que ha habido un ataque con misiles muy importante, sin usar el Iskander, pero no dirigido a los centros de mando y control, sino a la producción de drones. Impactos en Zaporizhia, en el extremo occidental de Ucrania, en Gerson y en otras zonas. hits in Kherson and other areas. What the Defense Ministry bulletin, which came out a couple of hours Lo que indica el boletín del Ministerio de Defensa, que salió hace un par de horas, es que se están utilizando medios sistemáticos contra la producción de drones, medios sistemáticos contra la producción eléctrica, y que se ha reanudado la campaña de guerra eléctrica. El objetivo es obligar a los ucranianos a apagar sus reactores nucleares sin atacarlos directamente, adequate method for porque no hay un método adecuado para transportar y distribuir la electricidad desde la planta nuclear a la red. finally on the También hay ataques, por fin, contra los ferrocarriles, pero todavía no por orden de Putin, para cortar la conexión ferroviaria de Ucrania con sus centros de reabastecimiento en Polonia. an attempt Así que lo que tenemos es un intento de tapar la discusión pública de la semana pasada sobre cuál debería ser la estrategia militar, diciendo ahora que se están los centros de drones, las fábricas de drones. now are attacking the drone centers, the drone manufacturers. This is all part, and it's a necessary part on the general. Todo esto forma parte, y es una parte necesaria, del esfuerzo general por ganar la guerra, campaign to win. pero también forma parte de la campaña de Putin para ganar las elecciones. Y ahora, la última parte. Acabamos de ver que Bloomberg ha publicado un informe en el que se dice que el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y el informe no menciona a la presidenta del Banco Central, Elvira Nabiullina, justo en la víspera del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la conferencia económica internacional más importante que celebra Rusia, están diciendo que hay que recortar los gastos, que hay que reducir el gasto militar para equilibrar el presupuesto, para reducir el déficit presupuestario ruso. Así que ahora tenemos, abiertamente, a Bloomberg, que no es precisamente brillante, es un órgano de propaganda. Bloomberg is not a brilliant, it's a propaganda organ. This time the propaganda organ is saying Esta vez, el órgano de propaganda dice que Rusia se siente vulnerable, lo cual es una línea propagandística de los estados europeos y de Estados Unidos. Rusia es vulnerable porque su gasto militar se está descontrolando. Para equilibrar el presupuesto y controlar la inflación, esas son, por así decirlo, las dos palabras clave del grupo de Nabiullina, Dmitriev y ahora Siluanov. Hay que recortar los gastos militares. Pero, ¿cómo se recortan los gastos militares cuando estás intensificando la guerra para intentar terminar un conflicto que ya dura 4 años? ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa es una decisión presidencial.
y el presidente Putin no puede tomarla. Así que hace lo mismo que hace el presidente Trump. Dice cosas contradictorias por ambos lados de la boca. Intenta escalar porque no tiene otra opción. Both sides of his mouth. He tries to escalate because he must. Public opinion after Starobelsk insists. La opinión pública, después de Starobel, insiste, o lo terminas o negocias. Si no puedes negociar, termínalo. Y cualquier restricción que imponga Putin al Estado Mayor enseguida se percibe como una señal de debilidad. Y esa percepción de que es débil es lo que impulsa al Estado profundo de Estados Unidos y a todas las potencias europeas a escalar el conflicto todo lo que puedan. Así que lo que tenemos ahora es al presidente Putin en plena campaña electoral y además bajo ataque público a través de Bloomberg. Pero no están diciendo nada que no se haya publicado ya en los medios rusos, que recorte el gasto militar mientras intenta terminar la guerra. Y ese es el conflicto que tenemos ahora en Moscú. ¿No suena parecido, en términos electorales y presupuestarios, al que tiene Trump en Washington? Budget terms to the one that Trump has in Washington. John, what do they say about you mentioned Kirill John, Dmitriev. ¿qué dicen sobre... Is there any Has mencionado a Kirill Dmitriev. ¿Hay alguna negociación en marcha ahora mismo? ¿O está todo en pausa? Porque hoy Donald Trump ha salido diciendo que eso es una noticia falsa, que no hay ninguna negociación entre Irán y Estados Unidos. Dice que estamos hablando, sí, pero nadie quiere reconocer que los iraníes han dicho que no hay negociación. Durante 2 días no hubo ningún contacto entre las dos partes. Pero en cuanto a Rusia, ¿qué sabemos de eso? When it comes to Russia, what do we know about that? Well, around Bueno, en torno a la guerra, y en realidad en torno a toda la política, siempre hay gente que se mete a opinar. Esa es la palabra para quienes quieren parecer que están en el centro de una negociación, que quieren dar la impresión de saber mucho, de influir en los resultados, pero que en realidad no forman parte de las conversaciones formales, ni dan órdenes, ni militares, ni diplomáticas, ni políticas. Así que hay muchos de esos opinadores por ahí, ancianos que están manteniendo conversaciones, y eso pasa constantemente. En segundo lugar, hay una línea telefónica abierta entre Ushakov y Vitko. Lo sabemos porque se han filtrado algunas conversaciones. some of the tapes have been leaked. So Witkoff and Ushakov want to talk, they do. But Vitko y Ushakov quieren hablar, sí, por teléfono. ¿Esa es una negociación? Sí, lo es. Dmitriev está intentando hacer lo mismo, presentarse como si fuera una figura clave en todo este proceso. Pero en realidad es un mero espectador, porque tiene que estar luchando constantemente contra el Estado Mayor y el Ministerio de Asuntos Exteriores, como acabamos de decir. Ahora bien, ¿existe realmente una negociación formal que obligue a la parte ucraniana o a la estadounidense a aceptar lo que Rusia ya ha puesto sobre la mesa? Pues bien, Dmitry Peskov dijo hace un par de horas que esta guerra podría terminar si Ucrania se retirara o retirara sus fuerzas del Donbass. Ukraine pulled out of, withdrew its forces from the Donbass. That means Zaporozhye, Kherson, Eso significa Zaporizhia, Kherson, Donetsk y Lugansk. Si se retiraran, esta guerra terminaría de inmediato. ¿Hay entonces una negociación sobre ese punto? La respuesta es no. ¿Por qué no hay negociación? Porque todas las partes, y en esto Dmitriev simplemente está echando arena y levantando una cortina de humo. Todas las partes, el lado estadounidense, están tan comprometidos con una guerra permanente contra Rusia como los europeos. Se benefician de esta escalada en la capacidad de drones que están demostrando los ucranianos. El lado estadounidense quiere ver reducida la capacidad de refinado de Rusia en un 30 o 40%, como estamos viendo ahora mismo. ¿Hay una negociación para detener eso? La respuesta es no. Is there a negotiation to stop that? Answer, no. John, do you see any sort of sign when it comes John, to Russia? ¿ves algún tipo de señal en lo que respecta a Rusia e Irán? Sabemos que la guerra está en marcha. Un lado es Estados Unidos, el otro, en Asia Occidental, es Irán, y en Eurasia, en Europa, está Rusia.
Y cuando hablamos de cómo lo entienden el pueblo ruso, el gobierno ruso y las distintas facciones dentro de Rusia, ¿qué piensan ellos cuando juntamos todos estos factores sobre el resultado? El resultado de todos estos factores tiene que ver con más negociaciones con Estados Unidos. Tiene que ver con que Estados Unidos no quiere que Rusia sea una superpotencia. Por eso intentan mantener esta guerra. ¿Cuál es la percepción general, tanto de la opinión pública como del gobierno y de las distintas facciones dentro del propio gobierno? ¿Te refieres a la opinión pública rusa o a la opinión pública estadounidense? No, me refiero a la opinión pública rusa. Hablo del pueblo ruso y de cómo percibe esta guerra. Esta guerra ya va camino de 5 años. Es una guerra enorme, si miramos todo lo que ha pasado hasta ahora. Correcto. ¿Cómo la perciben ellos? Bueno, me refiero a cómo perciben los objetivos de Estados Unidos. ¿Cómo ven a Estados Unidos? ¿Cómo ven la forma en que Estados Unidos sigue con esta guerra? La opinión pública rusa, como todas las opiniones públicas, intenta informarse lo mejor que puede. No confía en que sus dirigentes digan la verdad. Los rusos están más acostumbrados que los estadounidenses a descontar la propaganda del Estado. Además, en general tienen un nivel educativo más alto. Sin embargo, están expuestos a las mismas tecnologías de propaganda y siguen viendo la televisión como su principal fuente de noticias. Los más jóvenes se informan más a través de las redes sociales. Y los sistemas de propaganda del Estado y de los estados extranjeros, los hostiles, funcionan de manera diferente en esos espacios. Hay una mayoría relativamente estable, de alrededor de 2/3 de la población rusa, que quiere negociaciones, que quiere lograr la paz, que quiere poner fin a la guerra. Tengamos en cuenta que la opinión pública en el país está dividida por clase social, región, nivel educativo y renta. Así que los rusos más pobres son los que están luchando en la guerra, mientras que los más ricos se quedan atrás intentando disfrutar de una economía normal, como si nada pasara. Eso significa que Moscú, San Petersburgo, Tyumen y algunas otras regiones relativamente prósperas del país, que suelen recibir visitas de podcasters y personas influyentes estadounidenses, como la conservadora Candace Owens, por ejemplo, son visitadas con frecuencia y aparecen constantemente en la prensa rusa, que repite lo normales, lo bonitas, lo excepcionales que son. Simplemente reflejan el hecho de que no saben absolutamente nada sobre la economía interna rusa ni conocen al pueblo ruso. Se convierten en armas de propaganda. Así que la opinión pública rusa es relativamente estable, pero después de Starobelsk, y no he visto encuestas que lo confirmen, ha crecido la idea, sobre todo entre los hombres rusos mayores de 30 años, de que esta guerra hay que terminarla, hay que acabar con ellos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, desde vista de la opinión pública rusa, desde la perspectiva del ciudadano de a pie, el apoyo al presidente Putin está directamente relacionado con la confianza pública en el ejército ruso. Si el ejército ruso se percibe públicamente como incapaz de proteger a nuestra gente, nuestras refinerías, nuestro internet, nuestra electricidad, nuestra capacidad de volar o de coger el tren a tiempo, si se percibe que el ejército está fallando en eso, o que no lo hace tan bien como pensábamos, entonces los rusos creen que el presidente no está cumpliendo con su deber. La opinión pública rusa apoya a Putin en ausencia de cualquier alternativa, y lo hace basándose en el éxito militar en la guerra. Y los ucranianos lo entienden. Estados Unidos también lo entiende. Tienen que mostrar que el ejército está fracasando. Tienen que mostrar que el país está desprotegido. Por eso atacaron Starobelsk de esa manera, para demostrar algo a los rusos. No era un objetivo militar, era un objetivo propagandístico. Mataron a gente para enviar un mensaje a los rusos y romper esa conexión entre el ejército y la presidencia.
Así que la reacción rusa es, nos unimos en torno a nuestro presidente, a nuestro ejército, pero tenemos que acabar con esto. Ahora bien, en esa situación, como ha comentado muchas veces mi colega Ray McGovern en este podcast, los rusos quieren creer lo mejor de Estados Unidos, pero ahora ya no. Entienden que son los Estados Unidos quienes están impulsando esta guerra. Understand that the US is driving this war. They do not have the confidence in either Trump. No tienen la misma confianza, ni en Trump, que sí tenían cuando fue elegido, ni en la que Dmitriev insiste que Putin tiene ahora, ni en Nabiullina, ni en Siluanov. Eso es una lucha entre facciones políticas. La mayoría de los rusos no tienen esa confianza. Entienden que sus principales enemigos son Estados Unidos, Alemania y los británicos. Y todo lo que sale de las plataformas de propaganda mediática del mundo les convence de que eso sigue siendo así. Ahora bien, los rusos comprenden muy bien el comportamiento alemán, pero también entienden que el sistema político alemán es débil y que siempre ha estado dominado por Estados Unidos. And how dominated it has always been by the United States. So there's no confidence that the US is pulling out. Así que no hay ninguna confianza en que Estados Unidos vaya a retirarse de Alemania. Y todos los medios que ves muestran que los ataques teatrales de Trump contra el canciller Merz se refuerzan y al mismo tiempo se contradicen con la creciente disposición de Estados Unidos a desplegar armas nucleares en Alemania, en Polonia, en Finlandia y en otros lugares. Los rusos entienden que esto es una guerra a largo plazo, pero nadie quiere vivir en un estado de guerra permanente. Por eso todos miran a Putin para que la termine. Todos, excepto la facción de Dmitriev, Nabiullina y Siluanov. Y ellos adoran a Estados Unidos. Quieren ser queridos por Estados Unidos. Quieren volver a la normalidad, a los negocios de siempre, pero son una pequeña minoría. Su poder proviene del presidente Putin. Tiny minority. Their power comes from President Putin. John, my understanding is that when it comes to the West John, Asia, por lo que entiendo, cuando se trata de Asia Occidental, no va a haber ningún acuerdo, ningún entendimiento, diría yo, entre Irán y Estados Unidos. Como mucho, será algo así como que Estados Unidos se retire de la región y deje que la guerra continúe sin fin en Oriente Medio, que el conflicto siga adelante. Y lo mismo, en mi opinión, pasaría con el caso de Rusia. Porque si Donald Trump se tomara en serio el tema de Ucrania, habría puesto fin a esa guerra antes de empezar otra contra Irán. Y ahora mismo tiene dos guerras, y una de ellas es contra Irán, lo que complica toda la situación, tanto en la economía global como en la política interna de Estados Unidos. Y aun estando en guerra con Irán, podría poner fin a la guerra en Ucrania, porque sabe que hay una presión enorme sobre la administración Trump. Podría hacer algo respecto a Ucrania, respecto a la guerra, pero no hizo nada. Ese es el problema. He didn't do anything. This is the Well, problem. You're quite right. I agree with you. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Déjame hacerte primero una pregunta y luego intentaré responder a la tuya. La situación que he descrito para el pueblo ruso, sobre la que me preguntabas, y que genera la necesidad de afrontar los riesgos económicos que todos estamos viviendo, es un factor muy poderoso en la opinión pública iraní. Así que dime, ¿hasta qué punto ves que la negociación iraní para lograr un alivio a corto plazo en la guerra es, en realidad, un intento de decirle a su gente, podemos salir de la miseria de las sanciones que está provocando la inflación? Podemos romper con la confianza de Trump en que puede asfixiar la economía iraní hasta destruirla. Dime, en tu opinión, ¿cuál es ahora la percepción del pueblo iraní sobre ese intento de estrangular su economía por parte de Estados Unidos? ¿Qué impacto tiene esa opinión pública en la disposición a firmar un memorando de entendimiento, un alivio, un alto el fuego de 60 días, una pausa de 2 años, digamos, pero con una guerra permanente de fondo? ¿Cómo está reaccionando la opinión pública iraní? How is Iranian public opinion reacting? To be honest, in Iranian public opinion, Sinceramente, en la opinión pública iraní, y también entre muchas personas del gobierno y de los responsables de tomar decisiones en Irán, no creen que Estados Unidos vaya a levantar ningún tipo de sanción contra Irán. Y, en el caso de los activos congelados, tampoco creen que vayan a liberar esos fondos iraníes.
Esos son ahora mismo los dos puntos más importantes. Lo único que en este momento no quieren que la guerra vuelva a empezar. Por eso puede que hablen con Estados Unidos, pero saben que no va a salir nada, ningún resultado positivo de esas negociaciones. Porque ven que cada vez que han negociado con Estados Unidos, han sido atacados dos veces, primero por los israelíes y después por los propios Estados Unidos. Ahora mismo, lo que pasa por la mente de los iraníes es lo siguiente. Si podemos negociar, si podemos enviar, bueno, en realidad no son negociaciones. Las dos partes se están mandando mensajes de un lado a otro. Si conseguimos hacer algo, algún tipo de carta o documento que ponga fin temporalmente a la guerra, podemos hacerlo a través de esos mensajes. Si no, todo se decidirá en el campo de batalla. Si Estados Unidos vuelve a implicarse, nosotros responderemos. Y lo que hace que el caso de Irán sea tan complicado es la situación entre Israel y Líbano. Irán ha dicho que no habrá ningún acuerdo mientras Israel siga atacando Líbano y Gaza, y están llevando esos dos casos directamente a las negociaciones. Por eso no veo, y la opinión pública tampoco es positiva, en absoluto, que puedan conseguir algo a través de esas conversaciones. Por eso el presidente del Parlamento iraní dijo hace 2 días, decidimos el resultado de la guerra en el campo de batalla, y lo que hacemos en el papel es solo documentar lo que ocurre allí. No va a resolverse mediante negociaciones. Esa es la mayoría del pueblo en este momento. Bueno, gracias por explicarlo con tanta claridad. Puedo plantearte otra pregunta. Me la hizo un colega iraní que decía que la generación anterior, la que vivió la guerra de Saddam, la guerra de Irak, también respaldada por Estados Unidos contra Irán, en aquel momento no sufría el nivel de presión económica y de asfixia que ahora provocan el bloqueo estadounidense, las sanciones de Estados Unidos y Europa y las sanciones globales contra Irán. Así que me hizo esa pregunta y la verdad es que no supe qué responder. Por eso te la hago a ti. ¿Existe una diferencia generacional entre los iraníes de mediana edad, los padres y los hijos, respecto a la diferencia entre la guerra con Irak en los años 80 y la guerra actual contra todo el mundo? John, cuando tú, la generación de los padres, sí, la guerra entre Irán e Irak, la situación en aquellos años no se puede ni comparar con lo que está pasando ahora en Irán. Si vas hoy a Irán, hay sanciones, hay inflación, y la gente siente una presión enorme por parte de Estados Unidos. Pero aún así, la vida de las personas mejoró muchísimo. No tiene comparación. Hoy ir a Irán es algo totalmente distinto. El gobierno ha aprendido de alguna manera a manejar esas sanciones, porque la guerra entre Irán e Irak fue al principio de la revolución. Exacto. Y ahora, después de más de 40 años de revolución, ya saben cómo gestionar todo, cómo enfrentarse a las sanciones. Hubo algunos años, durante la primera administración de Trump, en los que Irán ni siquiera podía exportar petróleo. Sí, ya habían pasado por algo parecido antes, y saben cómo manejarlo ahora. Por eso no están dispuestos, por eso no tienen prisa en cerrar un trato o firmar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Por eso, cada vez que Donald Trump les pide que respondan a algún tipo de, ya sabes, nuevos mensajes, eso va a durar tanto como ellos quieran, porque tienen el Estrecho de Hormuz. Hoy, no sé si viste el informe de la Autoridad del Estrecho de Hormuz sobre el nuevo mecanismo del estrecho. Desde que empezaron con ese nuevo sistema, han pasado más de 300 embarcaciones o petroleros por el Estrecho de Hormuz, y todos han pagado los peajes. Así que Estados Unidos puede argumentar, Donald Trump puede argumentar, que están ejerciendo mucha presión sobre ellos. Y hay algo de verdad en lo que dice, por el bloqueo. Pero no es tanto como para destruir nada. No, el país está cómodo, saben lo que se juegan, saben cómo manejar la situación, y la presión es soportable.
no es algo insoportable para el pueblo iraní ni para la economía iraní. Por eso seguirán con estos ciclos de conflicto, mientras la administración Trump quiera mantener sus políticas en Líbano, en Gaza y contra Irán en el Golfo Pérsico. Creo que la idea es esta, que pueden resistir más tiempo que Estados Unidos. O mejor dicho, que la administración Trump, no Estados Unidos, la administración Trump. Or the Trump administration, not the United States. The Yes. Trump administration. Well, thank you for that. Bueno, I'm trying to gracias understand, por eso. what Estoy you think intentando about comparar lo que has dicho sobre la resistencia pública iraní y la aceptación de una guerra permanente. as I understand it, Y, por lo que entiendo, comparto la idea de que la razón por la que Irán está respondiendo a los ataques israelíes en Líbano y en Gaza, y ahora ampliando, si esto continúa, al cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, es que Estados Unidos puede firmar un memorando de entendimiento, pero la guerra permanente sigue a través de la plataforma israelí. Y esa plataforma israelí de expansión hacia Siria, hacia Líbano, hacia Gaza, todo eso forma parte de una guerra que continuará porque Irán se ha convertido en el principal pilar de resistencia frente a esa transformación. the principal pillar of resistance to that transformation. So if Russian public opinion was similar, Así que, si la opinión pública rusa fuera parecida, no veríamos ese grado de vacilación entre el presidente Putin, su Estado Mayor, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los servicios de inteligencia por un lado, y el ministro de Finanzas, la gobernadora del Banco Central y el grupo Dmitriev, que representa a los empresarios rusos por otro. No lo veríamos tan abiertamente. Así que, en cierto sentido, la opinión pública rusa, volviendo a tu pregunta, no está dispuesta a aceptar una guerra permanente contra Rusia. ¿Lo entienden? El ciudadano de a pie entiende que hay que hacer todo lo posible por negociar. that you do the best you can to negotiate. You understand that enemies like the Germans Entiendes que enemigos como los alemanes, los estadounidenses y los británicos no se van a dejar disuadir. Ellos lo saben. Así que ahí hay una diferencia en el liderazgo político. También hay una diferencia en la opinión pública y en la forma en que se relacionan. Ahora bien, por otro lado, el efecto de 40 años de sanciones contra los negocios iraníes ha eliminado al grupo, la llamada oligarquía rusa, que todavía sueña con volver a sus villas en Italia, a la Costa Azul en Francia y a sus mansiones en Nueva York, Colorado y Washington, D.C. Esa facción sigue siendo mucho más fuerte en Rusia de lo que lo es en Irán. ¿Tengo razón en eso? than it exists in Iraq. Am I right about that? Yeah. Yeah. John, Sí, John, creo que cuando hablamos de esto, tú comparabas a Rusia e Irán. Al final me parece que ambos países están llegando a la conclusión de que Estados Unidos no quiere llegar a ningún acuerdo con ellos. Creo que las élites de esos dos países también lo están entendiendo, que no habrá ningún acuerdo entre ellos y Estados Unidos. Y en el caso de Rusia, la situación es algo más complicada, porque los europeos forman parte de todo esto y quieren apoyar a Ucrania. En el caso de Irán, está el factor israelí, que influye en la situación. Así que cada uno tiene sus propias complicaciones, sus propias dificultades. Sí. Complications, their own difficulties. Yes. But I want to see the big picture here. Pero quiero ver el panorama general. Cuando miras el panorama general, ¿crees que la administración Trump, dejando a un lado a los iraníes y a los rusos, es capaz de alcanzar algún tipo de acuerdo? Hoy hemos escuchado a Marco Rubio hablar de lo que ha pasado en China, ¿verdad? Él dice claramente que no ha habido ningún logro, ningún resultado positivo para Estados Unidos. Por eso están intentando diversificar los minerales de tierras raras que obtienen, en su mayoría de China. Lo que quiero preguntar es, ¿esta administración es capaz de llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia, con China o con Irán? Porque ese es el panorama general para entender lo que está ocurriendo. I'm having to answer in political terms. Tengo que responder en términos políticos. On the one, Y esa es la función política más importante. Responder a tu pregunta, la sucesión de Trump. Trump está tan pendiente de su sucesión que acaba de autorizar a la Casa Blanca a informar sobre su chequeo médico de los últimos días.
Lo publiqué en un tweet. Y lo que eso muestra es que él afirma haber sacado 30 sobre 30 en la escala de evaluación cognitiva de Montreal. Así que lo puse en un tweet, y cualquiera puede hacer la prueba para ver si es capaz de identificar la imagen de un tigre, dibujar una cama, recordar 5 palabras que le acaban de decir y cosas por el estilo. Trump está muy preocupado por la sucesión. Trump is very concerned about succession. He also is trying to maintain his ability. También está intentando mantener su capacidad a través del electorado MAGA dentro del Partido Republicano de controlar la sucesión y dictarla. Digo todo esto como contexto para el panorama general que acabas de mencionar. El panorama general es la guerra permanente. Pero con el grupo de Trump, que incluye a asesores judíos ideológicamente influenciados por Chabad, como el ambicioso Stephen Miller, su jefe adjunto de gabinete, y con el respaldo de Jared Kushner, Witkoff, Lutnick en comercio y otros. Estas personas son belicistas, partidarios de la acción militar, con consecuencias genocidas para Irán y para Oriente Medio. La oposición en esa sucesión son Rubio, católico romano, y Code Vance, de católico romano. J.D. Vance, also Roman Catholic. Vance is currently the leading contender to... Vance es ahora mismo el principal aspirante a convertirse en el candidato republicano en 2028. Y ese año se acerca rápido. Quedan solo 2 años. La disposición de Trump a permitir un sucesor como Vance, o su vulnerabilidad si Vance o Rubio toman el relevo, son lo que impulsa su interés en crear una sucesión dinástica, ya sea con Eric Trump o con Donald Trump Jr. Las encuestas sitúan a Donald Trump Jr. con un apoyo del 10, 12 o 13% entre los republicanos. En ese contexto de sucesión, mi respuesta a tu pregunta es la siguiente. Vance representa una doctrina católica de la guerra justa, y las guerras de Irán y de Ucrania no encajan del mismo modo que lo hace la facción judía, la facción Chabad. The Jewish faction, the Chabad faction, think. And Trump will go one way or another. Y Trump irá, de un modo u otro, con una inclinación principalmente hacia Chabad, hacia Miller, hacia la comunidad judía. Así que hay cierta posibilidad de que con Vance y Rubio volvamos a lo que tuvimos al principio de la administración Trump, cuando se hablaba de la estrategia de secuenciar las guerras. Es decir, que Estados Unidos se retiraría de los conflictos que no podía ganar, ni directamente ni a través de los europeos, como la guerra de Ucrania. Reforzarían Europa para una campaña a largo plazo contra Rusia y para reducir el poder ruso en el continente. Y se concentrarían en Venezuela, en Cuba, en las Américas. Construirían una nueva fortaleza americana. Sí, eso está claramente en línea con lo que quieren Rubio y Vance. Después se retirarían y buscarían fórmulas para negociar condiciones de retirada semipermanentes, tanto de la guerra de Irán como de la de Ucrania. Y vimos a Vance haciendo exactamente eso en la conferencia de Islamabad. ¿Se levantó porque no quería llegar a ningún acuerdo o se levantó porque Trump le dijo, ya basta, necesito pensar las cosas? No lo sabremos con certeza hasta que se aclaren todos los relatos retrospectivos. Pero creo que ya está bastante claro por lo que dice Vance y también por lo que dice Rubio. Quieren presentarse como los pacificadores dentro del Partido Republicano. En la sucesión, eso pone especialmente nerviosos a Trump y a su familia, porque podrían enfrentarse a un juicio político, a procesos judiciales, a la incautación de bienes e incluso a prisión por el nivel de corrupción que llevaron a la Casa Blanca. Así que creo que eso, y este es un problema real para el cálculo militar y estratégico iraní, es cómo aprovechar la diferencia entre Vance y Rubio, la sucesión católica y la judía. Bien, ese es un problema que no es fácil de resolver, y al menos podemos hablar de ello como respuesta a tu pregunta. Creo que la guerra permanente en el lado republicano está más que igualada por la guerra permanente. En el lado demócrata, acabamos de ver a William Burns, el ex vicesecretario de Estado y exdirector de la CIA, dar una larga entrevista a The Economist, diciendo básicamente
que hay que seguir aumentando la presión sobre Rusia en Europa. Sabemos perfectamente que los demócratas, o demócratas, como los llama Trump en sus tweets ahora, están tan comprometidos con el genocidio en Irán como lo estuvieron y lo están en Gaza, la destrucción definitiva de Palestina, la expansión de Israel. Los demócratas representan una amenaza para Trump, sí, pero también una amenaza constante para Irán, para Rusia y para China. Así que, ¿dónde acabamos en respuesta a tu pregunta? Pues bien, Rusia, China e Irán están ahora implicados en la misma guerra, una guerra permanente contra Estados Unidos. Y vemos, sobre todo en el lado chino y ruso, facciones muy fuertes a favor de la paz a cualquier precio ahora, porque con el tiempo necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para rearmarnos, prepararnos, o en el caso de China, pensamos que el tiempo juega a nuestro favor. La economía estadounidense está en declive frente a nosotros. Podemos aprovechar nuestras fuerzas no cinéticas, no militares, y has mencionado las tierras raras como una de ellas. Así es como yo veo el futuro, y tiene un gran signo de interrogación. Si el Partido Demócrata representa, digamos, la alternativa judía de Javad dentro de la sucesión de Trump, ¿qué puede hacer la Troika, Irán, Rusia y China, para mejorar las posibilidades de éxito en la sucesión de Vance y Rubio? Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, entonces la carrera por la sucesión presidencial en Estados Unidos forma parte de la guerra que Irán, Rusia y China deben librar, ¿verdad? Y si tenemos que librar esa guerra, verás que hay diferencias de opinión. Sí, has mencionado los comentarios tan interesantes del señor Galibov. Yo añadiría también aquel sobre que el ganador de la guerra contra Irán será quien esté mejor preparado para luchar al día siguiente, el día después de la negociación. Esa es una afirmación básica que ningún ruso de su, digamos, plataforma política y nivel está dispuesto a decir. La guerra permanente significa preparación permanente. Y la preparación permanente implica un coste permanente. ¿Y quién debe pagar ese coste? ¿Y quién debe aceptar el sacrificio? Esto va en contra de la visión del gobierno de Putin, que sostiene que podemos tener una economía normal en Moscú y San Petersburgo, de modo que los podcasters que vienen de Estados Unidos digan, ¡qué lugar tan bonito! No tenía ni idea de que fuera así, dejando al descubierto su enorme ignorancia y su enorme responsabilidad en una operación de propaganda. Irán está dejando muy claro que la guerra permanente implica sacrificio permanente, pero no un sacrificio eterno. Si Irán, Rusia y China consiguen, digamos, avanzar en todos los frentes, entonces habrá más esperanza, más de la que yo personalmente tengo, pero más esperanza de poner fin a la guerra permanente en condiciones que nos permitan a todos vivir mejor. Sí, muy buen punto. Muy buen punto, John. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Gracias, Nima. Gracias por invitarme. A ver qué nos trae la próxima semana. Exactamente.